Vamos a analizar retrosintéticamente el sistema 1,4-dicarbonilo. 1,4-dicarbonilo. Bien, el sistema 1,4-dicarbonilo se basa en una reacción particular de alfa-alquilación. ¿Vale? La reacción en la que nos vamos a basar es la siguiente. Un enolato, o equivalente de enolato con carga positiva ahí, va a atacar a un alfa-halocarbonilo, es decir, un carbonilo que tiene un halógeno en posición alfa. Por lo tanto, la reacción que se va a producir es desde la carga negativa del enolato a la carga positiva de este derivado halogenado. ¿Vale? Es un derivado halogenado, por lo tanto es una alfa-alquilación. Lo que pasa es que tiene que ser una alfa-alquilación particular del derivado halogenado tipo alfa-halocarbonilo, ¿vale? Un derivado halogenado en alfa respecto a carbonilo. Haciendo esta reacción de la manera adecuada, ahora veremos varios ejemplos, pues fijaros que vamos a obtener el sistema carbonilo 1,4-dicarbonilo con R1 y R2, pues lo que nos dé la gana. También podría haber sustituyentes aquí y aquí, y por lo tanto también podríamos tener sustituyentes aquí y aquí. El caso es que cuando nos encontremos con un sistema 1,4-dicarbonilo, el enlace correcto va a ser este, el enlace correcto a desconectar. Pero, como vamos a ver ahora en los ejemplos, aunque hay solo un enlace posible para desconectar, lo de poner las cargas es más delicado, porque fijaros que este sistema 1,4-dicarbonilo se hubiese podido formar también mediante el ataque de esta carga negativa a esta positiva. O sea, que el bromo estuviese aquí y que hubiese generado el enolato aquí, de tal manera que el enlace sería desde esta posición hasta esta, pero el mismo enlace. ¿Vale? Acordaros que en los sistemas 1,3-dicarbonilo teníamos dos enlaces para desconectar, pero una vez que hubiésemos hecho la desconexión, las cargas estaban fijadas. Bueno, pues en los sistemas 1,4-dicarbonilo pasa lo contrario. O sea, solo tengo un enlace posible para desconectar, el enlace central entre los dos grupos carbonilo, pero tengo dos maneras de poner las cargas. Bueno, vamos a ver unos cuantos ejemplos de sistema 1,4-diceo. Bien, vamos a utilizar ya moléculas reales. Vamos a ver, 1, 2, 3 y 4. Aquí estaría el otro. Vale, ahí tenemos. Esto, como veis, es un sistema 1,4-diceo, ¿vale? Bueno, pues cuando veo los sistemas 1,4-diceo, fijaros que es que un sistema 1,4-diceo, en definitiva, son dos posiciones alfa unidas entre sí. Es esta posición alfa respecto a este carbonilo, que se una a esta posición alfa también, pero respecto a este otro carbonilo. Entonces, para que las cargas sean diferentes, una de estas dos posiciones alfa tiene que ser el enolato, y la otra posición alfa tiene que ser el derivado halogenado. Ahí está la carga negativa y la positiva. Bien, por lo tanto, la desconexión, la única, es esta. Pero, aunque solo tengo una desconexión, voy a tener que evaluar en general dos posibilidades a la hora de poner las cargas para la misma desconexión. Fijaros, los fragmentos, como la desconexión es solo una, los fragmentos claros son los mismos. Es eso, y aquí en la otra opción, pues lo mismo. Ahora, ¿cuál es entonces la diferencia entre estas dos líneas del análisis retrosintético? Bueno, pues que en una de las líneas digo que
he generado este enolato que ha atacado a este derivado halogenado, o por el contrario que he generado este enolato que ha atacado a este derivado halogenado. Bien, los equivalentes sintéticos van a ser siempre un equivalente de enolato y otro equivalente de alfa-halocarbonilo. O sea, esta molécula más base, con todo lo que eso implica, es decir, hacer el enolato, en este caso lo quiero en la posición menos sustituida, y un carbono sp3 positivo en alfa respecto a carbonilo, tiene por equivalente sintético el derivado halogenado. Y aquí lo mismo, pero al revés. Carga positiva ahora en esta posición, equivalente sintético el derivado halogenado, y esta otra molécula más base, lo cual significa que tengo que generar el enolato en esta posición, un equivalente de enolato. Los sistemas 1,4-dicarbonilos prácticamente en su totalidad se hacen con equivalentes de enolato, ataque de esta posición a esa. Y aquí es ataque de esta posición a esta. Bien, ¿cuáles van a ser los criterios para elegir un posicionamiento de las cargas o el otro? Pues principalmente dos criterios. El primero es que es mejor hacer los equivalentes de enolato en moléculas simétricas, es decir, que no haya que elegir entre cinético y termodinámico. Cuando yo haga aquí este enolato, sí voy a tener que elegir entre cinético y termodinámico. Yo quiero el cinético. Y si lo hago por esta otra ruta, tengo esta molécula y también voy a tener que elegir cinético frente a termodinámico. En este caso es el termodinámico el que tengo que hacer, pero en cualquier caso tengo que elegir. Así que, respecto a ese criterio, no hay ninguna ventaja en ninguna de las dos líneas. Si en una de las dos líneas no tuviese que elegir entre enolato, cinético y termodinámico, en cada una de las dos moléculas, ¿vale? Porque la molécula fuese simétrica es un punto a favor. Primer criterio. Segundo criterio, como lo que voy a hacer es una sustitución nucleófila bimolecular, la reacción se basa en el ataque de un enolato a una posición alfa-halocarbonilo y una salida de bromo, ¿vale? Como voy a hacer una salida de bromo, me interesa que este bromo dé la mejor sustitución posible. Es decir, prefiero que sea primario, a que sea secundario, a que sea terciario. Este derivado halogenado es secundario. Está unido a un carbono unido a dos carbonos. Esa es la definición de secundario. Y por lo tanto, cuando se produzca este ataque, la salida va a ser la de un derivado halogenado secundario. Sin embargo, cuando se produzca este otro ataque, la salida de este derivado halogenado es primario. Y por lo tanto, en principio, prefiero utilizar esta segunda ruta. Bueno, vamos a hacerlo en cualquier caso por las dos. ¿Vale? Vamos a poner aquí A y B y vamos a hacer la síntesis A y la síntesis B para practicar un poco y veremos cuáles son esas diferencias de detalle, pero va a ser mejor la B. Bueno, en la síntesis A tengo que coger esta molécula, 1, 2, 3, 4, 6 carbonos, con un doble enlace ahí. Ahí está. Y tengo que hacer un enolato en concreto, ¿vale? Tengo que hacer el enolato cinético. Así que solo hay dos opciones. O LDA-THF menos 78 grados o enamina. Preferible 1000 veces la enamina. ¿Por qué? Bien. Fijaros que los únicos equivalentes de enolato que activan la posición menos sustituida es el enolato de litio a 78 grados bajo cero, lo cual me genera un enolato de litio muy reactivo, o la enamina, que también me activa la posición menos sustituida, la posición cinética, pero por el contrario tengo un equivalente de enolato poco reactivo, es o el más reactivo o el menos reactivo. Ahora, lo voy a enfrentar a un carbonilo alfa-beta insaturado, a un carbonilo con una posición alfa-bromo. En esta reacción, en la generación de sistemas 1,4, por definición, voy a enfrentar el enolato a un alfa-halocarbonilo. Los alfa-halocarbonilos tienen un problema, y es que tienen carga positiva en
la posición derivada halogenado, pero también tienen carga positiva en el carbono carbonílico. Yo quiero que aquello que ataque aquí, pero no aquí. Bien, un enolato de litio reacciona con derivados halogenados alfa-halocarbonilos, pero también reacciona con aldehídos y cetonas. Y por lo tanto, si hago el enolato de litio para activar esa posición y luego le enfrento a esta molécula, tengo un problema porque el ataque que quiero que vaya dirigido aquí, con un enolato de litio también puede ir dirigido aquí. Y por lo tanto tendría una condensación aldólica como reacción competente, enolato más cetona, en vez de enolato más alfa-halocarbonilo, que es lo que yo quiero. Sin embargo, si activo esa posición mediante el equivalente de enolato en amina, estoy haciendo las cosas muy bien, porque una enamina reacciona con derivados halogenados alfa-halocarbonilos, pero no reacciona con aldehídos ni con cetonas, y por lo tanto una enamina, de las dos cargas que por sistema tiene un alfa-halocarbonilo, solo puede atacar a esta, y ahí es donde yo quiero que se produzca el ataque. Así que la mejor elección en este caso es la vía enamina. En general, para hacer sistemas 1,4 dicarbonilos, el equivalente de enolato en amina es el mejor. Es verdad que para eso necesito que la síntesis me diga que tengo que hacer el enolato en la posición menos sustituida, porque las enaminas no generan cargas negativas en las más sustituidas. Bueno, en este caso se cumplen todos los criterios para hacer el equivalente de enolato en amina, activar la posición menos sustituida. Aquí es donde voy a ponerle en amina, activando esa posición con carga negativa, la que yo tenía en el análisis retrosintético con la carga negativa. Ahí. Bien, y ahora tengo que echar el compuesto alfa-halocarbonilo. ¿Qué es lo que os cuento? Es un alfa-halocarbonilo, sí, pero es secundario. Y por lo tanto da una sustitución nucleófila de peor manera que un primario. Bueno, en cualquier caso la reacción funcionaría. Es verdad que tengo la ventaja de que estoy seguro de que la enamina solo va a atacar aquí, aunque haya otra carga positiva ahí, porque las enaminas no atacan a cetonas. Entonces, aquí está la reacción. Esto no es más que una alfa-alquilación, en la que obtendría, como siempre que utilizo enaminas, obtengo antes del compuesto final un compuesto nitrogenado con carga positiva, ahí estamos. Esto estaría formando la sal de bromo, ¿no? El bromuro de todo esto. Por eso, cuando utilizo enaminas, pues siempre hidrolizo al final para desenmascarar el grupo carbonilo que está enmascarado en forma de catión amonio. Bueno, alquilamonio. Ahí está, la molécula objetivo en 3 pasos. 3 pasos es lo normal que se gasta en un sistema 1,4-diéseo, aunque se pueden gastar 2 cuando no utilizo la vía enamina. Bueno, ventajas de esta síntesis: utiliza la enamina, el mejor equivalente para sistemas 1,4. Desventaja: reacciona con un derivado halogenado secundario en vez de primario. 3 pasos. Bien, vamos a ver lo que tenemos si escogemos la ruta B. Bien, si escogemos la ruta B, hay que partir de esta molécula. Fijaros, partimos como del otro lado, ¿no? Un 1,4 dicarbonilo siempre se parte en 2 lados. Pues en cada una de las rutas, de las posibles rutas, partimos o de un lado como enolato frente al otro como derivado halogenado, o viceversa, este lado como enolato frente a este como derivado halogenado. Es justamente lo que estamos haciendo aquí. Bien, parto por lo tanto de esta molécula y ahora no puedo utilizar la vía enamina como equivalente. ¿Por qué? Pues hombre, porque ahora quiero activar esta posición. Y si hago una enamina se me activaría esa. Así que ahora necesito un equivalente de enolato que se forme en la posición más sustituida. Voy a utilizar o bien hidruro sódico,
o bien TMSCl-tritilamina. Voy a utilizar hidruro sódico, NaH, esto se utiliza normalmente en THF, y con esto hago el enolato de sodio. No estoy en un medio prótico y por lo tanto el sodio no está por ahí pululando, sino que está coordinado al oxígeno. He activado la posición más sustituida. Y ahora he hecho el derivado halogenado, que es este. Bien. El enolato de sodio es un enolato como característico de base fuerte. No llega a tener tanta reactividad como el litio, pero parecida. Por lo tanto, me la estoy jugando un poco, porque el enolato de sodio podría eventualmente atacar al grupo carbonilo. Es verdad que está favorecida la reacción en la posición alfa-bromo, sobre todo cuando el derivado halogenado es primario, como este. Está unido a un carbono que solo está unido a otro carbono, y por lo tanto la sustitución está facilitada. Por lo tanto, tendría esta alfa-alquilación, ¿vale? Las dos reacciones estas son una alfa-alquilación, o sea, nos estamos basando en la reacción de alfa-alquilación para hacer sistemas 1,4, pero son reacciones de alfa-alquilación. Por lo tanto, en los vídeos podéis profundizar sobre esta reacción. Bueno, pues formaríamos el siguiente compuesto. Fijaros que ahora el bromuro, se va con el sodio y Santas Pascuas, no hay que hidrolizar. Es otra ventaja de esta síntesis B, son 2 pasos en vez de 3. Ahí, y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se me olvidaba eso. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí y aquí. ¿Vale? Y esta es efectivamente, está girada y tal, pero es la molécula que queríamos sintetizar. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Hemos unido ahí a la posición 1, que es donde estaba el bromo. 3, 4, 5 y 6. Pues toda esa cadena. ¿Con cuál me quedaría de las dos? Pues con la síntesis B, ¿vale? Con la síntesis B porque en los dos casos tengo que elegir, tanto en la A, entre cinético y termodinámico, a favor del cinético en la síntesis A y a favor del termodinámico en la B, pero tengo que elegir igual. Pero el derivado halogenado de la síntesis A es secundario y el derivado halogenado de la síntesis B es primario. Además, la síntesis B se puede desarrollar en 2 etapas y la síntesis A en 3. Por lo tanto, de las dos opciones me quedaría con la síntesis B. No es que la síntesis A esté mal, la síntesis A está perfectamente bien, ¿no? Pero la síntesis B la supera en estos dos elementos, en la sustitución del derivado halogenado y de que disminuye una etapa, ¿vale? 2 frente a 3. Bueno, los sistemas 1,4 dicarbonilo son tremendamente comunes, aparecen en muchos exámenes y muchos ejercicios, y es muy frecuente hacerlos pues, mediante sistemas cíclicos, como el que vamos a ver ahora mismo. ¿Vale? 1, 2, 3, 4. Y ahí SO-etil. ¿Vale? Este es un sistema 1,4 característico. Bien. Tengo un sistema 1,4, así que lo desconecto por el enlace central. Bien, lo divido en dos. Bueno, fijaros, muchas veces, viendo los fragmentos, es posible tomar la decisión de manera inmediata. La decisión de dónde pongo la carga negativa y la carga positiva se puede tomar de manera inmediata. Vamos a ver por qué. Bien, fijaros, si pongo aquí una carga negativa y aquí una positiva, esto quiere decir que el derivado halogenado va a estar en esta posición y va a ser secundario. Mientras que si pongo aquí la carga negativa, estoy en una molécula simétrica y por lo tanto no voy a tener que elegir entre cinético y termodinámico. Y si pongo aquí el derivado halogenado, ese derivado halogenado es primario. Por lo tanto, directamente me quedo con esta segunda opción, porque tiene la gran ventaja de que no tengo que elegir si cinético o termodinámico, en esa elección siempre hay cierta pérdida, y además el derivado halogenado que pongo aquí es primario, mientras que si lo pusiese aquí sería secundario. Por lo tanto, esta sería la elección más correcta.
Así que los equivalentes sintéticos serían este carbonilo más base y el bromoacetato de etilo. Una alfa-alquilación entre este compuesto y el bromoacetato de etilo. Este sería el análisis retrosintético. Bueno, y vamos a hacer la síntesis. La voy a hacer vía enamina, que es la vía que más me gusta para estos sistemas. Cojo la ciclohexanona. En primer lugar, la pirrolidina. En medio ácido anhidro, ANH de anhidro, o ácido paratoluensulfónico. Generaría el equivalente de enolato en amina, activando la posición menos sustituida. En este caso da igual, porque es simétrico. Y aquí viene la reacción principal. Me aseguro con la enamina que todo el ataque se produce a la posición alfa-halo y no a la posición carbonílica. Una enamina tampoco ataca a un éster. Por lo tanto, aquí viene la reacción de alfa-alquilación, con la peculiaridad de que es una alfa-alquilación en la cual el derivado halogenado es un alfa-halocarbonilo. Y esas son precisamente las alfa-alquilaciones que generan sistemas 1,4. Las alfa-alquilaciones en las que el agente alquilante es un alfa-halocarbonilo. Siempre que encontremos esa peculiaridad en la alfa-alquilación, el resultado, el producto final, es un sistema 1,4-diceo. Por último, desenmascaramos el carbonilo que se encuentra enmascarado en forma de enamina con la hidrólisis. Y ahí tenemos el sistema 1,4-dicarbonilo. Bueno, este sistema es de los más sencillitos, ¿vale? Y tampoco tiene demasiado misterio, es bastante más fácil que el de la 1,3 o el de carbonilo alfa-beta insaturado. Ya iremos viendo diferentes opciones en los ejercicios que hagamos, ¿vale? En los ejercicios de síntesis.